de las tres ponentes, es una de las tres ponentes, Manuel, del proyecto de valorización, María Clara Nami. Todos los proyectos fueron positivos con algunas recomendaciones, ¿no? Sí, señor. Recordemos que los ponentes eran la doctora María Clara Name, el doctor Jorge Lozada y el doctor Venus Albeiro Silva. Exactamente, todos hicieron modificaciones a la propuesta del gobierno, que era por 1.200.000.000.000 de pesos. Se aprobaron 3 de los 4 ejes en valorización, que ahora irá a plenaria. Los ponentes son los mismos. Un desvalorizado tintico para María Clara Name. Conversemos, Bogotá. Doctora María Clara Name, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Mauricio, Manuelito. Muy buenos días, muchas gracias por mi café. Sí, claro. ¿Hay crema y de azúcar o así? Así está perfecto, Así está muchas perfecto. gracias. Proyecto de valorización, entonces, ¿qué le pareció en general? Bueno, en la comisión hicimos una discusión bastante amplia, fueron días bastante largos de discusión, en donde hicimos muchas modificaciones al proyecto inicial que llevaba la administración. Esto, en primer lugar, garantizando que se priorizaran las obras que realmente eran necesarias para la ciudad y que también pudiéramos tener una reducción del cobro que se le va a hacer, por supuesto, a las personas en la contribución de valorización. En este momento, ¿cómo queda el acuerdo? Son 16 obras. ¿Qué pasa con las otras obras que no se incluyeron? Bueno, las otras obras que no se incluyeron, la administración va a tener que buscar fuentes de financiación. Ahora que viene el presupuesto del próximo año, en el mes de noviembre debe radicarlo la administración, deberán señalarnos cuáles van a ser las fuentes de financiación exactamente, que no sea la contribución de valorización. Recordemos que la administración radicó aproximadamente 35 obras, solo se dejaron 16. En la comisión que integramos pues diferentes concejales de bancadas y que los ponentes pues fueron en este sentido el concejal Venus, el concejal Lozada y la concejal Gloria Díaz, hicimos pues también un aporte muy importante en el tema de intentar que se cobrara el menor porcentaje de personas de nuestra ciudad. Sí. El cobro se va a hacer aproximadamente al 15% de la población, estratos 4, 5 y 6, y estrato 3 siempre y cuando el bien tenga un avalúo superior a los 500 millones de pesos. Venga, que es que eso se vuelve una balanza muy difícil. Mientras menos personas pagan, más alto precio pagan por el derrame de valorización. Mientras más, pues más se extiende, ¿no? ¿Cómo se hace esa fórmula? Pero hay gente que dice, pero ¿y por qué barato o caro me van a cobrar si no me beneficio? Claro que sí. Bueno, esto es una contribución de beneficio local. Hay que tenerlo en cuenta, va a beneficiar las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y un sector de Puente Aranda en su área industrial. La fórmula que ha planteado el IDU en ese sentido es que el beneficio local se cobre en el sentido del beneficio que tenga la obra que se haga al predio equiparado. Entonces se hace una fórmula que es el avalúo catastral del predio versus el beneficio que se va a tener directamente por la construcción. Doctora, como muchas veces lo que nos decimos nosotros, como en este sector nos vamos a beneficiar de una obra que está en este otro sector, como a veces es muy difícil entender eso. Así es, pero como es un beneficio local, entonces vamos a mirar, por ejemplo, la intervención de espacio público que van a hacer en mi comunidad, cómo va a beneficiar mi predio en un futuro. Entonces no es un beneficio general, sino que por supuesto lo que se va a hacer es que cómo la vía que se haga, cómo la contribución de espacio público o bien sea el corredor ambiental va a beneficiar directamente a mi predio. Por eso se determinó por parte del IDU y la administración distrital que se cobrara específicamente a estas localidades y teniendo en cuenta la repercusión que va a tener la construcción. Por ejemplo, si nos vamos hacia la construcción del Centro de la Felicidad, que se va a hacer en la localidad de Chapinero, el Centro Cultural, así es, al cual se iba un monto inicial de 40.000 millones y en el Consejo se le adicionaron 40.000 millones más, lo cual quedó una financiación total por contribución de valorización, pues se va a mirar cuáles van a ser los predios que se van a beneficiar en esta área específicamente para que así se cobre ese porcentaje. Doctora, ¿cuáles son las obras principales que se aprobaron
en esta valorización? Bueno, son 16 obras fundamentalmente. Recordemos que están divididas en 3 ejes fundamentales. Tenemos el eje Cedro, el cual contempla, por ejemplo, un arreglo muy importante que yo creo que estábamos en mora, que es el arreglo de la calle 134, la cual está en un estado desastroso en este momento, así es, desde la carrera séptima hasta la autopista norte se va a hacer este arreglo. Tenemos el eje Córdoba, en el cual se va a hacer aquí el corredor ambiental. Lo que se quiere es que el sendero ambiental, por supuesto, se arregle y se consolide también y se amplíe. Y en el eje industrial de Puente Aranda, pues se van a reparar algunas vías que desafortunadamente estaban en un pésimo estado, porque sabemos que hay empresas bastante grandes que están ahí, en la cual transitan camiones y demás, y han despedazado estas vías. Doctora, ¿cómo se va a cobrar y cuándo comenzaría a cobrarse? Bueno, el cobro, la fórmula específicamente, es según el avalúo catastral del predio, y se va a tener en cuenta la distancia del beneficio que va a tener la obra en cuanto al predio. Así va a ser el cobro. Cobro específico, estratos 4, 5 y 6 y 3 para predios que tengan más de 500 millones de pesos en su avalúo catastral. Sí. En ese sentido, la administración tiene 3 años para iniciar la construcción en aquellos casos donde se deban adquirir predios donde no se tengan, sí, y 2 años para iniciar cuando ya se tengan adelantadas. Hay casos en predios de estrato 1 que son realmente más costosos porque pues, simplemente da la casualidad que están en una zona considerada como estrato 1. ¿Estos no tienen manera de llegar la administración a ellos y cobrarles? No, en este caso no. En el proyecto quedó puntualizado la exención de estratos 1 y 2. Y, independiente de su... Independiente de pues el valor que tengan y demás, sino que de 3 en adelante, siempre y cuando cuesten más de 500 millones de pesos. El beneficio del pago de la valorización por cuotas. Claro, bueno, se va a dar un plazo a la ciudadanía para que pueda pagarlo por cuotas. Además, se va a dar un plazo de 5 años para pagar. Es la primera vez que se van a dar 5 años como plazo. Y hay que decirlo que varias obras... ¿Con intereses? Claro, con los intereses establecidos por la superintendencia. Esto pues es regulado una normatividad a nivel general y es lo que se va a tener en cuenta. Sí. Y en el caso de que yo quiera pagar, tengo la plata, rápidamente, ¿cuánto tengo de beneficio? ¿Descuento hay? No, hasta el momento pues no hay ningún... Como en el predial, ¿se acuerda que en el predial usted sabe que si lo paga ahora, pues puede tener un 10%, lo paga después, entonces normal, y si lo paga pues más tarde con intereses de mora? Claro que sí, bueno, en el proyecto no quedó establecido un descuento, pero yo creo por qué que no? Ya... ¿No le gusta o no? Bueno, yo creo que eso ya es la instancia del IDU que tiene que reglamentar cuál va a ser el descuento. Eso no escaparía a ustedes. Sí, no es nuestra competencia. Así es. Ya. De acuerdo. Bueno, derramar valorización es siempre impopular. De hecho, todos los gobiernos, todos los consejos evitan que esté cerca a unas elecciones, evitan que, ¿cierto? Porque es muy impopular. Y la gente dice, no quiero que me roben esa plata porque hago un esfuerzo muy grande. Mire lo que pasó aquí, mire lo que pasó allá, mire la 94, mire la... ¿Se recuerda la valorización cobrada en el 2005? En 2005, En 2005, por ejemplo, y que nos dijeron, no, vamos a tener que volver, qué pena con ustedes, no, señores, qué pena, ¿no? Soporto los sombreros, qué cosa. Esa idea, de todas maneras, ¿por qué se dieron por qué darse la pela para una valorización a pesar de que esto sea tan impopular? Bueno, así es. No es una decisión, no es la decisión más popular que uno puede tomar como político en primer lugar, ni la que más va a generar votos y demás, pero yo creo que es la decisión más responsable que se puede tomar por la ciudad. En ese sentido, como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de contribuir. ¿Sí? Si queremos que nuestra ciudad progrese en materia de generar nuevas vías, reparar las que hay, tener mejor espacio público y demás, pues en algunos momentos vamos a tenernos que meter la mano en nuestro bolsillo. De esta forma, pues claro, no es una decisión fácil, pero muchos ciudadanos también han entendido la necesidad. Así como hay muchos que se manifiestan en contra de estos cobros de valorización, hay sectores que están de acuerdo y dicen, yo estoy de acuerdo de sacar un poco de mi dinero
para poder contribuir y poder beneficiar mi sector y también poderlo valorizar. Además, no olvidemos que esto se va a cobrar, claro que sí, es una contribución que damos como ciudadanos, pero en un futuro mi predio va también a subir su valor. Hubo mucha crítica por qué se va a cobrar valorización para un centro cultural, cuando la valorización se entiende que es para vías. Bueno, aquí está contemplado vías, espacio público y el centro cultural, así es. Yo creo que sí, hay crítica, por supuesto, más que todo por parte de la oposición en cuanto a la construcción de un centro cultural en el norte de la ciudad y en un sector como la localidad de Chapinero, pero también pensemos si lo más idóneo o no es también invitar a que las diferentes localidades también sepan que pueden acudir a este centro cultural. Es que es un centro cultural de carácter público, al cual va a poder acceder la población que lo quiera, de cualquier estrato, de los diferentes eventos que se vayan a hacer. Entonces también es una invitación porque no todas las personas van al Centro del Retiro ni al Centro Andino, sino que también es importante que la actividad cultural se despliegue a todas las localidades y que en Bogotá, que tenemos una gran extensión en cuanto a población y en cuanto a las localidades, pues también visiten esos sectores que a veces se sienten un poco marginados, las personas que no pueden acudir a ellos. Usted tiene en su cabeza, debe ser pues muy difícil, los sectores desde donde empezaría el cobro por el derrame de valorización, desde qué calle, es decir, los sectores. Los tres ejes. Los tres ejes, el industrial. O sea, específicamente tenemos 4 localidades, ¿sí? Esas 4 localidades de la ciudad, Usaquén. Sí. Todo Usaquén. Toda Usaquén. Sí, Nadie que vive en Usaquén se salva. Sí, no, los que van a tener el beneficio de estas obras, menos estrato 1, 2 y 3 y lo que ha decir. ¿Parte de Chapinero también? Chapinero también, por supuesto, los que van a estar aledaños al centro cultural, pues van a tener que pagar un gran monto por valorización y específicamente en la localidad de Suba, pero los que están cerca al eje Córdoba. O sea, los de Niza. Más o menos son las personas que van a tener que pagar esa contribución local. ¿Cuándo se determinan local? Los límites exactos? ¿Eso lo determina el proyecto de ustedes o eso se hace después? Bueno, en el proyecto está la fórmula, ¿sí? Entonces la fórmula específica es avalúo catastral y distancia que se tenga del beneficio de la obra que se va a realizar. Pero ya el IDU es el que determina cuál es la distancia que se va a determinar respecto al beneficio. Todavía si son tantos kilómetros, en fin o no. Eso ya es potestad en cuanto a la distancia del beneficio del IDU. Más o menos va desde la calle 72 hacia el norte, ¿no? Hacia el norte, así es. Hasta la 183. Lo bueno, ¿sabe qué es? Que es que van a cobrar de la 72 hasta la 183 entre los cerros y la autopista. Y la autopista norte. Ese es un eje. Sí. ¿Cierto? Ese es el de Cedro. Es el Cedro. Ajá. Y el segundo es más o menos desde la 100 hasta la 183 de la autopista hacia abajo. No, exactamente. No, y lo bueno va a ser que con la nueva ley de financiamiento si pasa en el año del 2022. Esperamos que no. La plata. 17%. Pero eso ya son cosas que escapan al Consejo. Así es. ¿Cómo ve usted el ambiente político? Bueno, en la comisión el escenario no estuvo fácil, hay que manifestarlo. Tuvimos 9 votos a favor. Hay oposición de Polo, hay oposición del Centro Democrático. Sí, algún sector liberal también no apoyó, el Polo tampoco, bueno, el concejal Venus sí apoyó esta iniciativa, pero el resto de su partido no. Opción Ciudadana también por parte del concejal Marco Fidel no apoyó esta iniciativa. Vamos a esperar en plenaria. Yo pienso que no vamos a estar pues con los votos como tan amplios, pero al final calculo 28 votos, ¿no? Sí, aproximadamente también, si estuvimos así en comisión casi que a ras con 9 votos de aprobación, así mismo va a ser el escenario de la plenaria. Hay críticas, por ejemplo, que dicen que ¿cómo vamos a cobrar valorización si hay otras obras que ya están beneficiadas por la valorización y no se han ni siquiera empezado a construir? Sí, yo creo que el instrumento de valorización genera un poco de expectativa y rechazo en alguna población y tenemos que recuperar esta confianza, en primer lugar con la ciudadanía, demostrando que este sí es un instrumento que va a generar un mayor progreso. No olvidemos que tuvimos escándalos enormes de corrupción en el pasado y esto generó que las personas también rechazaran un poco la razón de contribuir y de meterse la mano en el bolsillo, pero es un instrumento necesario.
Sí, yo creo que desde el Consejo de Bogotá, que es nuestra potestad, debemos hacer un control político muy efectivo al seguimiento de estas obras. En primer lugar, en el proyecto también quedó la consolidación de crear unas veedurías ciudadanas también para hacer un seguimiento de las obras en las cuales se presente un informe al Consejo de Bogotá y que estas veedurías ciudadanas estén, por supuesto, compuestas en primer lugar por los ciudadanos que se vayan a ver afectados o beneficiados por ese cobro de valorización, el sector cultural, el sector de la construcción, la administración también debe estar, por supuesto, aquí de cabeza promoviendo la creación de estas veedurías. Entonces yo creo que desde el Consejo haremos un control político, pero también invito a la ciudadanía para que ellos mismos también nos ayuden a verificar el avance de estas obras. Doctora, en el caso de estas obras, ¿cuál fue el cambio para que ustedes le dijeran sí este año y no el año pasado? Bueno, yo creo que en primer lugar tuvimos que ver el monto que se presentó y las modificaciones que se lograron hacer. Con el 1.2 billones de pesos que la administración en primer lugar radicó ante el Consejo de Bogotá, vimos que habían obras que de pronto no eran necesarias en primer lugar para cobrarlas por valorización. Vimos si eran obras también que en su mayoría tuvieran estudios, ¿sí? Y algunos diseños, y la mayoría de estas obras cuentan con esa gran iniciativa. Y también pues vimos que también el tema de los parques podía buscarse otra fuente de financiación, por eso se sacaron por destajo, por así decirlo, en primer lugar. Entonces yo creo que pues yo he apoyado la valorización, desde la vez pasada también la apoyé, no he cambiado en ningún sentido mi voto, sino que yo creo que igual que el año pasado en este momento vimos que era necesaria y por eso pues la aprobamos en ese sentido. Pues doctora María Clara Name, muchísimas gracias por acompañarnos y explicar un poco cuál es su posición frente a la valorización. ¿Y cómo quedó aprobada? De valorización, cómo quedó aprobada exactamente y pues cómo quedó aprobada en las comisiones. Sí, en la comisión, pero es que cuando llega a plenaria no se le puede hacer ningún cambio. Sí, ya en plenaria haremos modificaciones muy de forma, si faltó una coma, si hubo un error de digitación y demás, pero de resto ya como quedó el proyecto, así pasa a la plenaria y esperamos pues que sea aprobada. Ya sea aprobada. Pues bienvenida siempre. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo se ha sentido allá en el Consejo? Muy bien, pues ya este fue el segundo periodo en el Consejo de Bogotá. Sí, claro. Pues yo creo que día a día uno aprende muchísimo de esta gran corporación. 31 de octubre. 31 de octubre. Sí, señor. 5 de febrero será la nueva presidenta del Consejo. ¿Ah, sí? Cuente a ver. No, después le cuento como el que no nos oiga. Qué pena, vamos a hablar aquí una cosita. 5 de febrero. Sí. Les lo digo el 31 de octubre hoy. Sí, pero que no 5 de febrero, que no oiga ella. 5 de febrero. ¿Sí? Sí, porque le toca al Partido Verde. Ya. Bueno. No, vamos a esperar cómo avanza el ambiente dentro del Consejo, cuáles candidatos vamos a tener. De otra María Clara Name, cada de día otro trae su consejo. afán. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenida.